Hola, muy buenas, yo soy Eric Estrada, yo iba a ver plática de cine de terror mexicano en este episodio de Cine Garage, pero antes de entrar a eso, quiero invitarlos a la tienda Yo Soy Constantinopla. ¿Qué es Yo Soy Constantinopla? Nada menos que un libro de la Ciudad de México, una crítica a la sociedad y un regreso a los años 90. Se plasma con la creatividad y narrativa de mi buen amigo Julio Martínez Ríos en su libro, del mismo nombre, Yo Soy Constantinopla, para todos aquellos a los que les gusta leer de música y rock. Los invito en realidad a adquirirlo, a darse una vuelta por la tienda, a sumergirse en el libro a través de nuestra tienda en puentes.me. Recuerden que cada compra en la tienda de Puentes completa un círculo que nos beneficia a todos, creadores, productores y consumidores locales, y entre ellos están ustedes. Saludos. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Nuevo cine mexicano. Puentes.me. Hola, muy buenas. Yo soy Eric Estrada y les doy la bienvenida a un episodio más del nuevo cine mexicano. Este programa en el cual le dedicamos espacio, tiempo, discusión, tema, plática, ¿no? Encuentros, desencuentros al cine mexicano. Aquí hemos tenido, como ustedes lo saben, la gente que amablemente nos escucha, hemos tenido todo tipo de propuestas, todo tipo de películas. No nos gusta hacer restricción de género, entonces no importa si se trata de un documental, de una película de terror, de una comedia romántica, no le ponemos nunca ninguna traba a ninguna de ellas. El chiste es hablar de cine mexicano, el chiste es tener al cine mexicano presente, y honestamente sí, cuando el cine mexicano aborda géneros, temáticas, o se inclina hacia lados que luego la gente cree que no son adecuados para el propio cine mexicano, es cuando más ganas de hablar de él nos dan. Me explico. Desde hace mucho tiempo se tiene la idea, una falsa idea y una falsa noción de que el thriller, de que el cine de terror o de que el cine de ciencia ficción, por ejemplo, no son temas o géneros naturales del cine mexicano, cuando, por ejemplo, el cine de terror es uno de los primeros géneros que se filmaron en este país y cuenta con una tradición larga, profunda, con muchos más éxitos de los que mucha gente cree que existen en nuestra historia. Entonces, cuando ese tipo de películas salen y hay oportunidad de hablar con la gente que trabajó en ellas, a mí me entusiasma extra, digamos. Siempre me da mucho gusto hablar con la gente que está haciendo cine. Muchos de ellos son mis amigos, efectivamente, pero no los invito por eso. Hoy es el caso, ¿no? Hoy, de los que estamos aquí no nos conocíamos casi nadie más que los que estamos de este lado de la mesa y los que están de aquel lado de la mesa. Pero bueno, es eso, es tener cine mexicano que hable de terror, de ciencia ficción, tener cine mexicano que hable incluso de comedia romántica. Este año ha habido un par pues que están levantando todavía más el estándar, y justo por eso es que cuando nos dijeron que había chance de hablar sobre La posesión de Altair, que es la película que vamos a comentar esta tarde, pues dijimos que sí, que era interesante, que teníamos que discutirla, que había que verla, por supuesto, y justo por eso quiero agradecer hoy la presencia de Víctor Driere, director de la película, y de Rolando Breme, protagonista de la misma, de La posesión de Altair, que estrena este mismo fin de semana. Pues que vinieran a platicar con nosotros, que vinieran a contarnos cómo está el asunto de esta propuesta. Porque vamos a tener que entrar por partes, pero antes de seguir quiero de nuevo agradecerle a Víctor y a Orlando que estén con nosotros aquí en Puentes y en Cine Garage para hablar de la película. Bienvenidos. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un placer estar con mexicanos para promover películas mexicanas. Estamos muy entusiasmados de por fin enseñarla al público mexicano. Rolando Breme, ¿cómo estás? Sí, nada, muchísimas gracias por la invitación y como dice el buen director Víctor Driere, estamos muy emocionados por mostrarle a la gente este bebé recién hecho.
recién salidito del horno, ¿no? Salidito ¿Cuándo del horno. acabaron la película? Más allá del rodaje, es decir, ¿cuándo dijeron, ya está lista, queremos empezar a buscar distribuidor? La película la terminamos en septiembre del 2016, el año pasado. Y antes que distribuidor, lo que hicimos fue primero festivales. Yo había vivido una experiencia con una película titulada 180 grados, de la cual fui productor ejecutivo. Sí. Y tuve oportunidad de conocer a todos los distribuidores y sentí que con esa experiencia hacía falta hacer un buen recorrido en festivales, porque también ahí están los compradores de diferentes partes del mundo, etc. Pero la terminamos en septiembre y la primera vez que se presentó fue en octubre en el Festival de Sitges. En Sitges. Sí. ¿Cómo les fue en Sitges? Porque, y bueno, además el ciclo natural de una película, especialmente de las mexicanas, acaba siendo ese, independientemente de la propuesta. Afortunadamente hay festivales donde caben prácticamente todas las películas que se hacen en el país en cuestión de temática, de inclinación, o sea, siempre hay chance de inscribir tu película a algún festival. El circuito es ese, ¿no? Se acaba la película, se inscribe al festival, se presenta la película, pero normalmente ese primer festival suele ser mexicano. En su caso, el primero fue Sitges. Sí, el primero, teníamos varios festivales en mente que nos interesaban. El mexicano que estaba ahí era Mórbido, pero Mórbido es en noviembre, Sitges es en octubre. Nosotros enviamos la película A los dos. En septiembre, a varios festivales. Y el primero en avisarnos fue Sitges. Y la verdad es que la película... Toma eso, Mórbido. un saludo a la gente de Mórbido. Porque Mórbido está asociado en el proyecto. Está bien, no. Pero sí. Son amigos de la casa. No, claro, y ellos sabían y estaban enterados, Sitges y todo, le convenía la película. Ahorita estamos ya más seguros y contentos porque pues hemos hecho un largo recorrido de festivales, ahorita tocamos ese tema, Sí. Pero antes de todo eso, la verdad es que 74, este bebé, como decía Rolando Breme, para mí es una niña de la cual, o sea, es un bebé extraño, filmado en 8 milímetros, found footage, cuando el found footage aparentemente en varias partes del mundo ya está vetado, está gastado y ya no quieren más de eso. Entonces yo mientras acababa la película pasaba un año y otro y me decían, los distribuidores ya no quieren found footage, y yo seguía trabajando en mi found footage que duró 4 años. Los festivales tampoco están aceptando found footage, entonces nosotros nada más escuchábamos, decíamos, pues ya que ya estamos metidos en esto, hay que acabarla. Y es un bebé extraño, es una película diferente que gracias a estos festivales lo permite hacer más mainstream, por así decirlo, o gente que conoce empieza a hablar bien de ella, entonces se le empieza a dar oportunidades en diferentes partes. Y ahorita incluso estar distribuyendo con Cinépolis es maravilloso. Nosotros ni siquiera sabíamos cómo se iba a ver el Super 8 en una pantalla de cine. O sea, se ve muy bien así en chiquito, pero, Claro, pero filmamos la película sin hacer una prueba de pantalla grande, no teníamos dinero, dijimos, ni modo, así se tiene que hacer, y en donde la acepten y la quieran, pues a ver cómo nos va. ¿Y cómo les fue en Sitges? En Sitges, bastante bien, porque íbamos, no sabíamos, no teníamos muchas expectativas ya al final de la película, o hablando de mí, al principio sí, yo quería los mejores festivales, esta película muy taquillera, pero conforme fue pasando postproducción, 1 año, 2, 3, 4, y ya lo único que yo quería era terminarla y que a mí me gustara y que yo estuviera orgulloso de ella, y ya no podía yo estar pensando ahí en ventas, festivales, era que se termine como se tiene que terminar y ya después vemos qué sucede. Entonces nos escogen en Sitges, nos vamos todos muy felices, muy contentos. Y por sorpresa, Sitges el año pasado creó un nuevo premio, que es el Blood Red Carpet, en donde premia a 3 directores que ellos consideran los directores promesa. Y me dieron un premio a mí, otro a Emiliano Rocha, Tenemos la Carne, y otro a Raúl Cerezo, un cineasta español. Entonces ya con eso era como maravilloso. Sí están viendo lo que nosotros vemos en la película. Y además ganamos Mejor Película Latinoamericana, lo cual pues, nos emocionó muchísimo y nos abrió las puertas para muchos otros festivales, incluida la distribución y todo este tema. ¿Saben como cuántas películas latinoamericanas había en competencia ese año? Creo que eran 8. 8. Sí.
Que pues prácticamente, o sea, para un festival como Sitges, 8 películas latinoamericanas es buen peso, o sea, es buena presencia. Sí, no es que estuviera desierto Sí, claro, el que es hueco, la única. ¿no? Que No, fuera un hueco ahí. y había buenas películas. Ujú. Tenemos La Carne, a mí me parece grandiosa. Las Tinieblas me parece maravillosa también. Ujú. Estaba 1974, La Posesión de Altair. Estaba Terror 5, que es argentina y también me gusta mucho. Entre otras. Esas son las que recuerdo ahorita, pero no, sí, había buena competencia. No, y había además competencia muy variada, porque si en Las Tinieblas, que también es producción mexicana, tiene una forma de contarse y un nivel de producción muy de ella, y que también lo tiene Tenemos la Carne, la tuya es completamente diferente, es decir, también había variedad como para irle escogiendo. Sí, creo que tal vez en otras ediciones, digo, yo no he seguido qué películas latinoamericanas han estado en todo el año, pero sí, hubo películas muy especiales, porque creo que son como microcosmos, que es su propio mundo, tanto Tenemos la Carne, como Las Tinieblas, como la nuestra. El hecho de que la nuestra fuera found footage, también ese subgénero lo hace un poco menos de arte, aparentemente, así como que en el colectivo. Y que ganara también eso, o sea, siendo found footage también es como un gran mérito. Normalmente los found footage pues no están ganando premios, lo que hacen es que venden en taquilla o vendían en taquilla cuando vendían fuerte. Pero no son muchos de festival. Entonces sí, había buena competencia, había muy buenas películas y les fue muy bien a todas, ¿no? Y luego estuvieron en Mórbido. Y luego estuvimos en Mórbido, donde estábamos los mismos. Sí. Y por sorpresa también ganamos el premio de la audiencia, que para mí es el premio más importante. Porque la Calavera de Oro. La Calavera de Oro. Porque la película se hace para la gente, en nuestro caso. Y ahí la reacción, pues me imagino, se mide justo con el premio, ¿no? O sea, la gente vota por tu película y dicen, esto es lo mejor que vimos nosotros. Exacto, se mide por el premio. Yo no pude entrar a todas las salas, pero claro, hablando de la nuestra, pues teníamos sala llena y hicieron muchas preguntas. El Q&A al final duró mucho. La gente realmente estaba sorprendida, nos hablaban, me sorprendió porque nos hablaban de muchos detalles, nos hablaban de la edición, de diseño sonoro, de arte, vestuario, y gente que algunos sí eran de la industria cinematográfica, otros no, pero hicieron como muy buenas observaciones, se fijaron. O sea, el público mexicano es muy bueno, sí, es muy noble. También. Es muy noble si algo les gusta y también muy agresivo si no les gusta. No, está bien. ¿Qué tanto se puede contar entonces, viniendo además de ustedes? Yo no voy a contar la película, yo ya la vi, pero ¿qué tanto se puede contar de la película, Rolando, para que la gente sepa más o menos de qué estamos hablando? Ya dijimos, es una película pues, de material encontrado, ya la gente conoce perfectamente bien la forma, el formato, pero ¿hasta dónde se puede contar de la historia? Pues bueno, igual que también sucede en una época, o sea, es de época la película, particularmente en 1974, y que los involucrados son jóvenes mexicanos metidos en un proyecto, pues como decíamos, muy ambicioso, ¿no? Con todas estas características. Pero más allá de la historia, pues te puedo decir que es una pareja de jóvenes recién casados que pues justo acaba de llegar a su nueva casa en la montaña y todo es demasiado bueno para ser verdad. Y ahí es donde empieza la serie de sucesos que yo en el personaje de Manuel, su servilleta, padezco a diestra y siniestra y que bueno, el público padecerá conmigo también estas situaciones que vivimos con mi esposa llamada Altair. ¿Por qué en 1974? Porque de hecho tengo entendido, porque además por lo que pude averiguar, ese era el nombre original de la película, 1974. Y luego deciden ponerle La Posesión de Altair. Me imagino que pues, por razones de que la gente tiene que saber un poquito más para meterse, ¿no? A veces creen que no entendemos, ¿no? Entonces van y le ponen luego el nombre, cuestión de distribuidores o de merca, ve tú a saber. A mí no me pesa el nombre de La Posesión de Altair, pero era 1974 hasta donde esté el nombre original. ¿Por qué en ese año? Como me dijiste que aquí se puede hablar de todo, me voy por la respuesta larga. Todo inició una vez que yo estaba buscando ideas para mi ópera prima y me encontré un proyector de 8 milímetros que me habían regalado mis abuelos años atrás. Nunca lo había probado porque no tenía rollos 8 milímetros.
Entonces un día me lo encuentro y dije, quiero probar a ver si funciona, quiero ver qué se siente estar oyendo el trrr del proyector en la pared y todo. Entonces me puse a pensar y recordé que mis padres, yo había visto un beta VHS de la boda de mis padres y dije, según yo, eso se filmó en Super 8, seguro tienen los cartuchos. Total, les pregunté si tenían los cartuchos originales, los puse en el proyector, funcionaban los cartuchos y el proyector, y cuando vi la imagen proyectada en la pared, me sorprendió en varias formas. Fue muy nostálgico lo que vi ahí, por ver a mis padres jóvenes, por ver los 70s, que yo nací en los 80s y siempre quise vivir ahí. Y luego está uno acostumbrado cuando ve películas actuales situadas en los 70s, a veces como que se hace una recreación más folclórica de lo que fue. Muy ¿no? romántica, ¿no? Muy romántica, más pantalón acampanado, un diseño de producción más excéntrico, Totalmente tipo estilizado. Kubrick. Sí. Y A veces de más, ¿no? A veces un poquito de más. de más, que tiene lo suyo, Sí. pero al ver la boda de mis padres, pues ahí es la realidad. Y me gustó muchísimo y me movió fuertemente. Además que el formato, por alguna razón, me pareció también aterrador. Hay algo para mí que esconde el grano y la imagen no es nítida, es un poco borrosa. Sí. Entonces no ves los detalles que ahora cada vez vemos más y más y más. Es muy contrastada también, ¿no? Es muy contrastada. Los negros son muy, muy negros. Son muy negros, y si tú tienes una toma en donde hay profundidad de negro, el mismo grano, o sea, el negro es muy negro, pero el grano también hace que te imagines cosas. Entonces, si viendo yo la boda de mis padres sentí terror, ahí es donde se me ocurrió, dije, esto es una genialidad. Si yo me encontrara unos cartuchos de 8 milímetros en una casa abandonada, tirados, los pongo aquí y resulta que son de una familia o de alguien y cuentan una historia y es de terror, me zurro ahí. O sea, creo que eso te puede dar más miedo. Entonces ahí surgió la idea y la película inició con el formato. O sea, dije, yo quiero hacer esta película en 8 milímetros, no sé de qué va a ser. Entonces ya empecé a sacar yo ideas. ¿No sabías que iba a ser como lo que quedó? Sí, no, eso fue después. Primero fue formato, esto se tiene que filmar así. Y me llamaba mucho la atención de hacer un found footage, pero en los 70s, porque todos los found footage son con cámaras digitales y es en la actualidad, o 90s, igual y se cruzan a los 80s, pero pues ninguno se puede brincar a los 70s porque no había cámaras digitales. Entonces, como nadie había hecho eso, dije, creo que aquí encontramos algo especial que nadie más está viendo, y nosotros volteamos para allá y dijimos, vamos a darle para adelante. Descubrí, o sea, cuando me puse a investigar, vi que esas cámaras, en 1972 es cuando salió el sonido para estas cámaras caseras. Antes eran pues, mudas, ¿no? No registraban audios. Justo como la boda de mis padres, que no hay audio. Pero entonces salió en el 72, y para yo poder contar esta historia en los 70s, tenía que ser entre el 73 y 79. Entonces me puse a tener ahí como una relación con cada número, con 1974, 5, 6, 7, y por alguna razón el 74 me dijo, soy yo y así me llamo, y me gustó tanto que así le puse a la película. Hice una lista muy, muy larga de muchos, muchos títulos, y no encontraba nada mejor para mí como creador que 1974. Era lo más honesto para la película, no te revelaba nada. Como tampoco el tráiler, y yo he tratado de mantenerlo así. Para mí es mejor que la gente vaya sabiendo que es una pareja recién casados, found footage, 70s y ya. Pero también ya en la parte cuando entramos con Mórbido y Cinépolis, que entre los tres hicimos este deal para que se distribuya en grande en el país, fueron ellos los que dijeron, el título no vende nada, y ya lo veía venir. Te dijeron todo lo que te gustaba, a ellos no les gustaba. Es que no dice nada el título. Y ellos te decían, pues es que no dice nada el título, tiene que decir más. Claro, no, y estoy muy de acuerdo. No, es su chamba, sí. Y dieron una opción nada más, era de la posesión de Altair, y la verdad es que era mejor que los 1000 que yo había hecho aparte. Y dije, la verdad es que está bien, porque... Y también yo quiero que cuando alguien vea el póster sepa que es de horror. Entonces ahí es donde ellos me empezaban a decir, si ven 74, pueden pensar que es político, pueden pensar que no sé qué, y la idea es que la gente la vea, o sea, que venda. A mí lo que me importa es que la gente la vea. Y creo que sabiendo que es de género y dejando muy claro que es de terror, creo que es una gran que vende. estrategia. En México el terror vende mucho, ¿no? Sí. Y además de esa lista de nombres posibles para lo que acabó llamándose La posesión de Altair, hubo una lista de películas a ver y a revisar, tanto del lado de
del lado tuyo, Víctor, que estabas haciendo la película, y ya luego después para platicar con Rolando y con el resto del reparto para revisar y decir, señores, tiene que ir más o menos por acá, o se dejaron ir más o menos a la experimentación? Fue más experimentación. Al principio sí, y tanto cuando escribí el guión empecé a hacer investigación del tema que no se puede nombrar, que es el final de la película. Pero me di cuenta en los libros de este tipo de casos que todo era lo mismo. O sea, lo que yo leía que era supuestamente verdad es lo mismo que ya he visto en muchas otras películas. Entonces dije, esta investigación pues no me va a servir. Y en el guión lo que hice es más bien irme adentro de mí con ciertas memorias o cosas que yo imaginé o lo que yo sentía que... Cómo yo sentía que si sucediera algo como lo que sucede en la película y cómo sería. Y preferirme yo por mi cuenta para que fuera algo con voz propia, único y original. Y en cuanto a películas, también sucedió lo mismo. Había muchas que yo estaba viendo y muchas que me impactaron de pequeño, pero después me cuesta a mí mucho trabajo ver algo que me gusta mucho y decir, bueno, entonces de ahí yo lo cambio y lo modifico, como que es más fácil para mí sacarlo de cero, de mí, que no es de cero, porque de todos modos ya estoy influenciado inconscientemente por las cosas que me impactaron. Entonces dije, ni para qué las veo si ya están ahí. Entonces, justo lo que queríamos era alejarnos de todo lo que ya hubiéramos visto en cualquier película mexicana, gringa o fuera o de cualquier lugar. Y creo que lo logramos. Ya que terminamos la película, sucedió algo peculiar, que es, me puse a ver yo películas de esas que no quise ver mientras la hacía, y fui descubriendo cosas de, esto se parece mucho a esto que yo hice en la película, y esto otro también. Como por ejemplo, algo que sí podemos decir, en la película se construye un muro, Altair, esposa de Manuel, construye un muro de ladrillos negros en su cuarto y otro en el sótano porque sueña que eso es lo que tiene que hacer y algo la está llamando, entonces ella decide hacerlo. Y al final de cuentas lo que vemos, sí, es una puerta de ladrillos negra que es un portal a algo desconocido. Cuando vean la película sabrán qué es. Pero entonces tiempo después de terminarla volví a ver Space Odyssey, ¿no? Odisea en el espacio 2001 y ver el monolito y digo, prácticamente igualito. tiene el mismo tamaño. No brilla tanto, pero es lo mismo. No es de ladrillos, pero monos. Cosas así. Me fui encontrando con cosas. Lo que sí veía mucho yo eran los found footage, todos los que salían durante los 4 años de hacer la película. Que fue del 2012 se filmó. Al 2016. Al 2016. Y salieron varios en ese momento y la gente me decía, oye, ¿ya viste esto? ¿Ya viste esto? Yo mismo los buscaba con miedo porque era... Pues nosotros ya filmamos, estamos centrados, las escenas no podemos, bueno, déjame le cambio. Sí, no puedes borrarlas con una goma y volverlas a dibujar, ¿no? Y hay muchas cosas que sí nos fueron atacando. Por ejemplo, en la película, nuestra película, hay un momento donde hay una bandada de pájaros que aparece unas cuantas veces y juega un papel importante en la película. En el 2012... esa bandada de pájaros son cosas que yo había leído y veía noticias, pero no había salido en películas. Y lo vi como 8 veces en películas cuando nosotros ya habíamos filmado. Y ahí sí tuvimos que hacer una modificación de, ¿sabes qué? Lo que sucede en esas películas siempre es lo mismo. Se impactan contra la pared, etcétera. Entonces ahí sí tuvimos que hacer un ajuste y dije, pues no voy a poner lo mismo que todos, hay que ponernos más creativos. Y quedó muy bien la escena de los pájaros, que también no puedo decir mucho, pero... me gustó, qué bueno que salieron tantas películas con lo mismo, porque eso nos obligó a hacer algo diferente y dar como un paso más. Y me gustan más nuestros pájaros que todos los demás que hemos visto en las películas recientes. Pero ya sabías que iba a haber pájaros, ¿no? Porque muy al principio de la película, no sé si es Altair la que tiene un libro donde está Hitchcock en la portada. ¿Eres tú? Sí. ¿Eres tú, Rolando? Sí, justo antes de desayunar. O sea, ya sabían que iban a jugar, por lo menos con esos pájaros. Que sí, que no estoy diciendo nada, no tiene nada que ver los pájaros de Hitchcock con tu película. Es simplemente un flashazo ahí de información. Un detalle ahí de... Sí, o sea, no, de hecho desde el guión, o sea, los pájaros estaban, las escenas de los pájaros ahí estaban siempre. La cosa es que lo que sucedía en nuestra película con los pájaros es lo que empezó a suceder en todas las películas que sacaban pájaros. Claro, sí. Lo que tuvimos que hacer es cambiarlo, hacerlo más nuestro, que es más agresivo lo que sucede en la película.
Y a la hora del rodaje, Rolando, ¿hubo sugerencias de regreso? Digo, siempre se sabe que ya está el guión, que el mismo autor del guión es el que está dirigiendo la película, que igual ya sabías que tú también la ibas a montar, ¿no? Pero no sé si había un empuje de regreso como para decir, oye, ¿y qué pasa si aquí lo hacemos de esta forma o de esta forma? O al revés, como peleándote ahora sí con el miedo del propio Víctor, decir, oye, yo vi en tal película tal cosa, creo que podemos intentarla aquí. Pues mira, de alguna manera nos involucramos tanto en el proyecto en ese momento que nos olvidamos de todo el mundo exterior. Entonces fue una apuesta por hacer algo innovador, individual, creativo, con estas premisas que ya te comentábamos, ¿no? Del found footage, del 8 milímetros, de que sucede en un lugar completamente aislado, ¿no? No tiene alguna particularidad, ¿no? Podría ser aquí o en cualquier otro lugar, en cualquier otra montaña. Entonces creo que a partir de terminar toda esta inmersión en este proyecto fue que donde nos empezamos a dar cuenta de los detalles que tenían los festivales o las características que tenían las películas que entraban a ciertos festivales, que eran los que nosotros estábamos como pues tirándole, ¿no? a participar y a colaborar con ellos. Y justo ahí, ya editada la película, ya después de los 4 años, ya después de toda la sangre, sudor y lágrimas que pasamos, fue decir, ok, vamos a tener que tomar una decisión, que yo creo que para Víctor ha de haber sido muy difícil, que era, ok, sí vamos a tener que hacer un reshoot de tal cosa. Entonces eso involucra tener que volver a cargar con la energía de toda la gente y decirle, oye, sabes que este proyecto, el cual te gustó un buen y ya estamos trabajando un buen de años y todo, vamos a tener que regresar. Entonces, ¿no? Yo me imagino que ha de haber sido como incómodo, ¿no? Y yo me ponía en su lugar y decía, lo entiendo. O sea, claro. Va a ser difícil agarrar el teléfono y marcar, ¿no? Y decir, oye, ¿sabes qué? No quedó la toma o vamos a hacer otra cosa. Oye, ¿te quedan los pantalones? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas todavía, que no? Dime que todavía te quedan. Entonces, nada, yo la verdad es que desde el principio dije que sí, porque era un proyecto que yo le aposté también, ¿no? Todos los que nos involucramos le apostamos. Y entonces, esa apuesta vale. Vale hace 4 años, vale hace 3 años, ahorita o dentro de algún futuro, ¿no? ¿Cómo se armó el reparto? Bueno, antes del reparto, lo que decía Breme, sí, mis respetos con el cast y el crew, porque además de extremadamente talentosos, porque yo la verdad yo agarré lo que para mí era lo más talentoso del país y que no fuera conocido. Igual que yo, como yo me consideraba a mí, yo dije, yo quiero la nueva generación de gente que nadie nos conoce y podamos proponer algo nuevo. Y todos entramos en ese barco, como dijo Rolando, pero hubo muchas exigencias también después del rodaje. O sea, el reshoot fueron 3 en total. Normalmente un reshoot se hace si algo salió mal o no quedó bien. En este caso fue 3. Ya cuando iba yo para el tercero era, no sé, o sea, es mi ópera prima, no sé si me debería estar dedicando a esto, porque ya un reshoot, un segundo reshoot y cada tercero. Sí, si el primero cuesta, el tercero... Sí, y cada y que los les ánimos hablaba, bajan, ¿eh? O Sí, sea, la sí. gente no está igual de Sí, energía no. ni de disposición ni nada, ¿no? Sí, y justo cuando Yo les sí, hablaba, pero justo cuando les encantado. hablaba era difícil porque digo, no, pues bueno, pues hay que hacerlo, pero siempre todo el tiempo estuvieron a bordo y también el doblaje. Ya platicaremos más de las dificultades del Super 8, pero al final tuvimos que, 3 años después de la filmación, tuvimos que doblar el 70% de la película. Es mucho más sencillo actuar cuando tenemos la atmósfera, estamos todos preparados. El en maquillaje, el el vestuario. a que ¿no? ahora siéntate en La este casa. cuarto y vuelvo a hacerlo igual. Sí. Además, igual, ya no es, sé honesto, no, que quede igual y que sea honesto. Que puta. quede igual a cuando fuiste honesto, ¿no? Exacto. Sí, creo que como director eso es lo más difícil, fue el proceso más difícil para mí. Como yo también decía, yo sé dirigir para encontrar como la verdad de lo que ellos están sintiendo y guiarlos y que ellos viajen, pero también luego dirigir y nada más decir, pues te tiene que quedar igual, tiene que hacer sync y tiene que estar idéntico. Entonces no hay mucho que pueda decir, simplemente pues no está igual, hay que hacerlo otra vez. Claro. No sabía cómo ayudarlos, ¿no? Era como, pues mira, aquí te voy a poner este sonido, pero también como que yo no tenía las herramientas, ni ellos, ni nadie, y aún así pues lo logramos y se ve increíble. Si el doblaje hubiera salido mal, yo no estaría contando esta historia, pero como no te das cuenta y quedó perfecto, Claro. se puede decir. Muy bien. Déjenme hacer la pausa de este episodio. Regreso con 2 preguntas que sí quiero hacer, y para que nos cuentes justo todo este proceso
del doblaje, el diseño de audio, que creo que es donde se llena el hueco que el Super 8, por cuestión normal, ¿no? Así es el formato, pues acaba dejando volando un poco para quien decide aventurarse a filmar una película completa. Y entonces déjenme hacer la pausa y ahorita venimos. Puentes. Este es un lugar seguro. Si estás inconforme, si piensas que algo en el orden establecido no funciona bien, si has sido perseguido por lucir diferente, por pensar diferente, por amar diferente, este es un lugar seguro para todas las personas, de todas las naciones, de todas las lenguas, de todos los credos, de todas las identidades. Este es un lugar seguro. Este lugar es un puente, muchos puentes, con el conocimiento, con la alegría, con la luz de la pantalla, con el agua, con la posibilidad de ser verdaderos dueños de nuestras propias vidas, con el sonido nuevo que tenemos que escuchar varias veces antes de entenderlo por completo, con el sudor que cae sobre el cuadrilátero justo al mismo tiempo que suena la campana. Si estás buscando la salida, si necesitas un refugio, si necesitas imaginar al mundo como una rueda en el patio de una escuela donde todos jugamos tomados de las manos. Este es un lugar seguro. Bienvenida. Núcleo distante. Canciones, personas y discusiones. Con Ulises Allís y David Aguilar. Todos los viernes a las 4 de la tarde. A través de Puentes. Puentes. Muy bien, estamos de regreso. Tengo dos preguntas, Víctor, porque creo que especialmente la gente que se dedica a ver películas con material encontrado, pues, de repente suele hacerse. Normalmente, cuando se hace una película como estas, con este formato, la propia película establece sus reglas, o de hecho, el género o el subgénero del formato encontrado tiene ciertas reglas, ¿no? Obviamente son reglas que son moldeables, que son maleables, que se pueden romper, que se pueden ignorar por completo. Nadie está obligado a seguirlas, no hay una razón que te diga, si no, o sea, no es el dogma de Lars von Trier, por ejemplo, Sí, ¿no? sí. Que él mismo rompió, además, él fue el encargado de decir esto ya me cansó, ya no quiero filmar así. Pero sí hay una lista de reglas que el found footage o el material encontrado a veces se pone como para decir, vamos a darle carnita al asunto y que nos ajustemos a este lado. ¿Tú tenías esas reglas, te pusiste esas reglas o simplemente también dijiste, sé que todo tiene que estar registrado en 8 milímetros, que supuestamente lo registraron los personajes y así voy a jugar? Te lo digo porque muchas de las películas más famosas que juegan con este formato, de alguna forma nos han dado a entender por qué es que la gente está filmando lo que está filmando y no puede dejar de filmar lo que está filmando. Ujú. ¿Tú quisiste jugar con eso? Porque es complicado, y déjame ser muy claro, es muy, muy complicado, porque ubicada en 1974, con cartuchos de Super 8 que no duran, ¿cuánto duraban? ¿5 minutos, 6 minutos? 2 minutos y medio. 2 minutos y medio. La gente no solía filmarse a sí misma. En esa época la gente no volteaba la cámara hacia uno, siempre estaba la cámara apuntando a otro lado. ¿Cómo plantearías tú la necesidad de tus personajes para estar filmando todo el tiempo lo que acabamos viendo en la película? Muy buena pregunta. Las reglas, yo también siendo fan del subgénero, o sea, las reglas estaban como muy claras, todos sabemos cuáles son, y o sea, eran decisiones difíciles que yo tenía que tomar como unas por otras. Yo quería ser lo más honesto a la historia posible y a la película en general, pero sin que eso dañara la experiencia que vive el espectador. Por ejemplo, el primero,
El Super 8 realmente está, lo que tú ves en la imagen es un cuadro, Ujú. 4:3. Eso hubiera sido lo más honesto para la película. Sin embargo, nosotros sí queríamos que esto que está sucediendo, tener a Cinépolis y salir para todo el país, ese era el plan original. Yo dije, en cuadrado eso no va a pasar, ni siquiera sé si va a pasar en 16:9, Sí, no. pero vamos a ayudarle un poquito. Entonces, estos de esta compañía Pro 8mm, que está en Los Ángeles y se especializa en cámaras, arreglarlas, revelado, cartuchos, escaneo, todo. Entonces, el primero fue el cuadrado, dijimos no, No, nos no vamos funciona. 16:9 y esta compañía sí nos pudo abrir la ventanilla para tenerlo en 16:9, lo cual fue perfecto. Sí, para que se siga distinguiendo lo que hay, ¿no? Para dejarle claro a la gente cómo funciona eso. Claro. Si lo abres más, ya pierdes todas las figuras. Exacto, Se te van. exacto. Aquí todavía aguanta. Sí, está como en el punto que yo creí que era lo correcto. Ujú. Otro es el diseño sonoro y la música. Muchos found footage, sobre todo antes, no agregaban Música. nada de música Nada. y diseño sonoro, sí, pero muy Realista. muy realista y muy leve. Y yo con esta película dije, si los found footage son con cámara, queríamos irnos en contra, Sí. no nada más por irnos en contra, sino para ofrecer algo diferente. Si normalmente son con cámaras digitales y en la actualidad, pues vámonos al pasado, entonces tendría que ser en Super 8. Ya para el 2012, ya está, ¿cómo lo puedo decir? La bruja de Blair hizo muy bien el trabajo de hacer creer que lo que sucedió era verdad. Ujú. Creo que fue la única vez en donde sí todos pensábamos, oye, ¿fue cierto o no? Hablando de un mundo real, sí, porque ya luego hubo fan footage de ciencia ficción, o sea, Claro. que ahí ya se podían romper las reglas pues, de una forma un poco más descarada. Sí. La sí, bruja sí, de sí. Blair no, la bruja de Blair llegó y dijo, este es el mundo tal cual lo conocemos y aquí les voy a contar la historia. Sí, y fueron muy honestos a eso. Sí. Pero y entonces ya después de ellos, para hacer como campaña de marketing, etcétera, y decir, esto fue verdad, pues no es y nadie nos va a creer. Entonces ya, yo quitando ese, cuando me decían, vas a querer hacerle creer al público que en verdad desaparecieron, no, No. porque nadie se la cree y porque el público es inteligente y eso simplemente no. Así que quitándonos eso, ahí también ya hay unas ciertas reglas que se van, que son, yo quiero que desde el principio la gente no esté pensando, ¿fue real o no fue real? Que no pierdan tiempo en eso. No, no es real y por eso te pongo música y diseño sonoro. No nada más por eso, sino para poder usar también como lo que tiene el cine que no es found footage, el cine convencional. Quería hacer como una fusión ahí interesante, porque sí hay algo del found footage que a mí en lo personal me aterra en momentos cuando está muy bien hecho. Rec, por ejemplo, que me aterra más que una película más cinematográfica o que no es found footage. Entonces yo dije, este realismo de que estés ahí metido y lo estás viviendo en primera persona, sí da más miedo, según yo, pero también da miedo el diseño sonoro y también es maravilloso tener una paleta de color y también como audiencia yo quiero disfrutar de unos movimientos de cámara dentro de lo que cabe cinematográficos y no que todo se esté moviendo todo el tiempo porque es que es real. No es real, es una película y aunque los personajes estén en la cámara, cuidamos todo el tiempo que las tomas fueran, o sea, están muy justificadas todo lo que sucede en la historia y traen la cámara y no te salta, ¿por qué se ve tan bonito? Pero está también en un punto medio en donde es muy cinematográfico lo que estamos viendo sin sacarnos. Sí. Entonces, bueno, en cuanto a esas reglas también, la verdad es que en la primera versión de la película, antes de los reshoots, sí había seguido yo fielmente, los cartuchos duran 2 minutos y medio y eso es lo que van a durar y hagámosle como queramos, ni se va a editar de que juntamos otro, si eso es lo que duran, es lo que duran. Cuando edité la película y vi esa versión, era extremadamente aburrida, porque eran bloques, Sí. bloquecitos sin edición, sin ritmo, que ya me habían advertido antes, como muchas otras cosas, y dije, ni modo, así es es lo que vamos a hacer. Y ya que la vi, dije, esto no sirve, a menos que durara 1 hora la película, porque tenía la versión de 1 hora y media, y le recorté muchas cosas, duraba 1 hora, entonces dije, esto no va a funcionar, faltaba más terror, no terminaba de gustarme, no, la veía y decía, no me hace sentir lo que yo quiero que se sienta. Por eso hicimos los reshoots, y en los reshoots, que realmente son escenas que están al principio, en medio y al final de la película, pero sobre todo el final, ya para el final dije, en esta escena
no me importa que los cartuchos duren 2 minutos y medio y la escena dura 5 minutos. Ujú. Creo que ya para este momento la gente ya está muy metida, la audiencia, en la película, y si se ponen a pensar, oye, pero aquí el cartucho, pues de todos modos la película ya no funcionó porque no están metidos ahí. Entonces ahí sí me di esa licencia o libertad de... O sea, es la única escena que dura más que los 2 minutos y medio que realmente duran los cartuchos. Otra cosa interesante es que luego la cámara no avisaba perfectamente bien Claro. cuando se acaba el cartucho. Sí, sí, sí. Entonces hubo escenas que según yo estaban completas. Y O sea, ya te das que- cuenta cuando ya se acabó. Cuando ya se acabó, pero también a veces se acababa y no sabíamos. Ok. Hace como un ruidito especial, Sí, sí, pero sí. muy ligero. Sí. Entonces hasta que nosotros cuando filmamos la película en 2 semanas, se filmó todo, no teníamos dinero para mándala, revélala, a ver qué tal. No, se filmó todo y ya que todos nos fuimos a nuestras casas, entonces el director de foto y yo nos fuimos a Los Ángeles a revelar. Y hubo varias sorpresas cuando vimos eso. ¿Cuáles? Como eso, que había escenas que no se habían terminado. El diálogo final no estaba Ujú. y no nos habíamos dado cuenta. Siempre nos dimos cuenta durante la película, pero hubo unas que se nos escaparon. Y, por ejemplo, eso es incomodísimo porque dices, ¿qué hago ahí? Y se quedó en la película tal cual, con ese error, con ese corte, cuando Altair está con Manuel en el baño, contando ya estamos ahí metidos en mucha tensión, y se corta y me parece, fue como un accidente maravilloso, que ya que vi eso, entonces ya de hecho ya empecé yo a editar en otros momentos, dije tampoco me quiero atascar porque es muy bonito ahí, que ahí se corte. Pero entonces ya empecé a cortar yo también más diálogos jugando con eso. Y luego, pues, lo que sí me inquieta, que es una de las reglas que a mí me gustaría conservar del fan footage. ¿Por qué seguir filmando? Incluso en las persecuciones de la Bruja de Blair, qué bueno que lo mencionas, es como, yo necesito seguir con esta cámara prendida, y la película te ha dado sus razones durante los primeros 45 minutos. En Rec, digo, el eslogan de la película es no pares de filmar, ¿no? Tienes que seguir filmando. Es una reportera, no hay como... Está como ese contexto. ¿Te lo planteaste? O... Porque, repito, la época es rara para que la gente filme todo el tiempo. Por ejemplo, en las escenas del bosque, que ahí es tal vez donde más podría uno decir por qué está filmando ahí, porque está completamente oscuro y la cámara tiene un sound-on, tiene un foco arriba, y esa es la justificación que nosotros le dimos. Para ver. Sí, cuando estábamos el guión haciendo la película tampoco fue, pues no tiene sentido, vamos a hacerla. No, fue Porque de hecho hay una parte de la película en la que alguien, no va a dar detalles, alguien le dice a alguien, oye, prende el foco de la cámara, por favor, ¿no? Exacto, sí. La usan todo lo que es nocturno, y si no están adentro de la casa, la usan por el foco que tiene la cámara, Claro. digamos. Claro, la relación con la cámara, Rolando. Una cosa es que la película nos plantea un mundo en donde los personajes estén manejando la cámara, que ese es como el origen del formato, ¿no? Uno tiene que asumir que ustedes están cargando la cámara, pero en realidad no existe, eso no pasa muy, muy pocas veces. ¿Cuál es la relación del actor con la otra cámara? O sea, porque tú no llevabas la cámara en la... Muchas veces sí nosotros llevábamos. Pero la no al cámara. 100%. Entonces, cuéntame Sí. esas diferencias, cuando sí la llevabas y cuando no la llevabas. Bueno, pues era tener a la mano al director de fotografía con el asistente. Recuerdo que Diana, la otra actriz que hace Altair, traía un parche en el ojo para que ella pudiera estar totalmente concentrada en la toma. Con la cámara. Con la cámara, porque iba a estar en nosotros. Y ahora sí que era persinarnos y santificarnos, ¿no? Ahí al divino, y esperar que la toma saliera bien, porque hacíamos ensayos como, no lo dijo Víctor en esta entrevista, pero hacíamos con cámaras digitales las tomas primero, ¿no? Los encuadres, que todo quedara bien, iluminación, que no se metiera el boom, ¿no? Porque al final, pues una vez que ya empieza a correr el film, ya no hay marcha atrás. Claro. Entonces también era pues una carga extra, ¿no? De saber que en ti está también la película y la fotografía y el encuadre, y ¿no? Entonces, como por ejemplo una vez yo me puse muy nervioso y recuerdo que hicimos toda la toma y de repente yo traía la cámara, la cambiaba, había como un cambio y yo traía el cierre abajo.
Entonces dije, no puede ser, ya valió, porque pues yo traigo el cierre abajo, y tú me dijo, no, hombre, ni se ve. Entonces la toma no alcanza a tomar registrarlo, sí. ¿no? Pero era estar súper al tiro con los detalles, ¿no? Sobre todo de estos sonidos de que ya se acabó el film. Y entonces había un buen de gente pegada a ti y al mismo tiempo no, porque no podían salir en la toma, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues fue de mucho riesgo y fue ahora sí que de aventarnos. Y fue un solo sueldo, no camarógrafo y actor. No. ¿Cuál es la siguiente pregunta? No, la siguiente pregunta es ¿dónde filmaron? Si Olinalá. quieren decirlo, ¿no? Sí, en la montaña, en Monterrey, Uh-huh. en Olinalá, ahí en Chipinque. Ahí filmamos, estuvimos, pues ahora sí que las 2 semanas ahí en la montaña. Ahí encerrados todo el tiempo. No todo el tiempo bajábamos, pero estábamos muy cerca de la montaña, o sea, estábamos ahí al borde de cualquier cosa, ¿no? Uh-huh. Porque pues todo estaba sucediendo y se necesitaban hacer cosas, ¿no? Y cualquier detalle, pues estar cerca de la producción y del set. Encontramos ahí en la montaña una casa que habían traído de Estados Unidos, prefabricada en los 70s. Entonces cuando yo eso es lo que me había imaginado, algo así para la película. Entonces cuando vimos esa casa fue... Algo así de creepy. De creepy, es mexicano, pero también con un toque americano, Sí. donde está el sótano y este tipo de cosas. Y cuando encontramos la casa, pues había alguien viviendo ahí y nos costó mucho trabajo convencerlo. Y yo me estaba encargando de hacer esa. Yo encontré la casa y yo estaba negociando con él. Incluso me acuerdo que, haz de cuenta que todo el equipo venía para la preproducción un viernes. Y yo le tenía que decir a todo el equipo, la casa ahí está, ya la encontramos, todo está perfecto. Y no estaba perfecto. El jueves el señor me había dicho si nos la iba a rentar o no. También el señor se tomó su tiempo hacia el mero final, ya que sabía que ya estaba todo el equipo para decirme, bueno, ok, va, pero es tanto dinero. Uf. Y pues ya no hubo de otra que darle ese tanto dinero. Claro. Y la casa era maravillosa en sí, la casa, Sí. pongamos la carrocería. Pero tuvimos que quitar todos los muebles que él tenía, él se fue a un hotel y nosotros nos quedamos con su casa por 2 meses. 1 para la preproducción prácticamente y 2 semanas para filmación, porque queríamos que los muebles los escogimos muy bien y que fueran con la paleta de color y demás. Y a la hora del diseño sonoro, ¿cómo lo trabajaron? El diseño sonoro fue... Que para el terror eso es fundamental. Sí, fue un proceso largo. Yo trabajé 2 años con un diseñador sonoro que fue a quien yo... O sea, no diré nombres, pero yo había contratado a alguien. Y después de 2 años de estar trabajando, no se estaba trabajando todo el día, todos los días, los 2 años. Pero no se llegó a lo que yo estaba buscando. Yo había dado referencias, yo necesitaba algo muy único en donde el material se sacara de nosotros mismos, del diseñador y yo, de lo que a nosotros nos aterraba, y no quería que sonara a ninguna otra película. Más bien le decía al diseñador sonoro, quiero que cuando la gente vea 1974, La posesión de Altair, esa sea una referencia sonora y no que nosotros nos basemos en otras. Entonces, después de 2 años de trabajo, no estaba yo recibiendo lo que yo necesitaba y fue muy doloroso también tomar la decisión después de 2 años de decir, ¿sabes qué? Pues esto no va a funcionar. Entonces, tuve que empezar de cero también con un nuevo diseñador sonoro, que es Uriel Villalobos, es de Lagos de Moreno. Y hizo un trabajo maravilloso. Lo que hicimos fue, primero Uriel estuvo 2 meses trabajando en la película y yo a distancia le hablaba por teléfono, le mandaba notas con lo que él me enviaba, y después yo me fui a Lagos de Moreno y estuve 3 meses, todos los días, de lunes a sábado, Uriel y yo, por 3 meses seguidos, trabajando juntos el diseño sonoro. Obviamente Uriel lo hacía, pero yo quería estar ahí revisando absolutamente todo. Ya para ese entonces ya se había tomado la decisión de doblar, porque era muy incómodo también durante esos primeros 2 años. Yo quería agregar sonidos, o quería que estuviera más bajito, quería diferentes cosas, y era, no, aquí no se puede porque el ruido de la cámara no nos deja. Y ya no se puede limpiar porque los diálogos entonces ya se encajonan. No, pues bueno, y acá no, tampoco se puede. Dije, pues la madre, pues no puedo hacer nada. ¿Qué tengo que hacer para que se oiga como yo quiero que se oiga? Pues hay que doblarla. Bueno, pues doblémosla. Y eso hicimos. Entonces ya con esos audios limpios, ya sí agregamos nosotros el sonido de la cámara,
pero de los múltiples sonidos que hace, escogimos lo que a nosotros nos gustaba y ya a voluntad, a nuestro nivel. Y el diseño sonoro, la verdad es que ese sonido de la cámara es como una capa que también te mete más en los 70s, lo hace más real y también esconde muchas cosas debajo. Porque en toda la película prácticamente hay sonidos subliminales que van aumentando de nivel, pero desde la escena 1 empieza a haber graves y sonidos que no te das cuenta porque hay muchos otros sonidos. Están los pájaros, están los personajes hablando, está el ruido de la cámara. El coche. Pero está el coche, pero por abajo siempre está este como leitmotiv tensionando y tensionando, que se va haciendo ya más evidente conforme avanza la película y que ya también entra la música y ya lo subliminal deja de ser subliminal y ya como tiramos la casa por la ventana. Lo que sí, aunque ya que se oyen sonidos muy fuertes, lo que sí mantenemos subliminal es que todos los sonidos que estamos oyendo es una mezcla de lo que al diseñador sonoro y a mí nos parecía aterrador de niños o como seres humanos. Hay gritos de hombres, gritos de mujeres, llantos de niños, sonidos de leones, cerdos, gatos, en un pizarrón las uñas, dientes, sonidos de instrumentos de dentistas, todo lo que decíamos, ¿qué te da miedo a ti? A mí esto, a ti esto. Bueno, vamos a hacer ese sonido, pero lo ecualizábamos y los mezclábamos todos juntos, justo para hacer el experimento de qué pasa si metemos todo esto que aterra, pero ya no descifras qué es, pero sí lo estás recibiendo. Y vas metiendo uno con otro en los momentos necesarios de la película. Y realmente todos los departamentos estoy muy orgulloso con lo que se hizo, pero el sonido es una de las cosas que más me gusta de como la tú peli. dices, en una película de terror es fundamental, ¿no? Sí. No, y más, pues bueno, si va a estar en una sala como las que tenemos ahora, 5.1. 5.1, pues bueno, hay que aprovecharlo, ¿no? Sí, mucho Super 8 y lo que tú quieras, pero si se oye en 5.1, eso es insuperable por el momento. Y también era una de las propuestas. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos a lo queremos mono para que sea real? Sí. No, sí. No. Y dijimos, no. O sea, hay que ecualizarlo y que se oiga medio viejo, pero las cosas tienen que ser claras y sí hay que sacar el 5.1. Si Claro. Pues entonces hagámoslo también en 4.3. O sea, sí, no, entonces ya te radicalizas por completo, sí, ¿no? y hagamos la de arte. Entonces, cortes cada 2 minutos, sí, no, o pero sea, no. sería desmontar todo lo que acabas de montar. Exacto. No tendría de ningún años caso. y años de edición y trabajo. Sí, no tendría mucho caso. Pues bueno, chicos, yo les quiero desear suerte con la película. Ya nos dirá la gente qué tanto miedo les da todo lo que acaban de meter en el diseño sonoro. Claro. Ya nos darán su punto de vista con la película. Yo nada más te quiero recomendar, Víctor. Sí. Bueno, Matt Johnson es un director muy joven, muy, muy interesante. Tiene 2 películas de found footage y la segunda que vi el año pasado se me hace espectacular. Me gustaría que la vieras y a ver si un día la podemos platicar. Claro. Porque está ambientada en el 67. ¿Cuál es? Operación Avalancha. No lo conocía. Peliculón loco, ambientada en el 67. Y curiosamente él sí tiene como esta casi radicalización de estas son las reglas, las voy a seguir, y se la rifa durísimo. Entonces me gustaría que un día, si la puedes ver, vamos a seguir en contacto por ahí. Claro. Nos sentamos y la platicamos. Sí, me encantaría. Fíjate, no, es la primera vez que escucho, yo no sabía. La vi en el Festival de Los Cabos del año pasado. Ok. Ahí estuvo, o sea, la película es nueva, es del año pasado, es del 2016, pero es muy interesante como Matt Johnson dice, la voy a ambientar en el 67, voy a contar un thriller de found footage en cine. Y la verdad, creo que le quedó muy, muy bien. Entonces te la dejo ahí para la recomendación, a ver si le puedes echar un ojo. Debe estar ya disponible en Blu-ray, o sea, no debe ser nada difícil de conseguir. No es ningún director oscuro, ni una película ahí perdida en el universo. Debe ser muy fácil de conseguir. La gente que nos está escuchando también, si se les atraviesa por ahí Operación Avalancha, échenle un ojo. Pero lo que tienen que hacer ahora es ir a ver La Posesión de Altair, que estrena ya, les dije, este fin de semana. ¿Algo más que quieran agregar? Nada, pues que estén checando las redes sociales en @RolandoBreme para que puedan checar algunas fotos de behind the scenes y cosas especiales de 1974, La Posesión de Altair, y que no se pierdan la película Ir en el primer fin de semana, que es lo más importante para apoyar el cine mexicano. ¿Tiene redes la película?
Sí, el Facebook y Twitter es @PosesiónAltair. Para que ahí la gente esté Informada. informada. ¿Tú tienes Twitter? ¿Lo quieres dar? Sí, tengo Facebook y Twitter, que es Víctor Driere, Ok, mi nombre. Y ahí también estamos poniendo información de la película. sí. 7 de abril, terror 100% mexicano. Esperamos que, según nosotros, las mejores películas de horror se hacen aquí. Vayan a verla, a ver si es cierto. A ver si es cierto. Ahí le cuentan a Víctor. Muchas gracias, chicos. Mucha suerte. Gracias, no se la pierdan. Hasta luego. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Nuevo cine mexicano. Puentes.me